Bueno, buenas tardes. Estamos en el aula virtual de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Mi nombre es Alberto Dalavía. Yo soy profesor titular en esta facultad, actualmente director del Departamento de Derecho Público, y pensé que siempre es interesante hablar de la Constitución, sobre todo en tiempos en que hoy se habla de un neoconstitucionalismo o de una puesta en escena de la Constitución como norma suprema del ordenamiento. Yo lo que vengo a decirles es que la Constitución o es la norma suprema del ordenamiento o no tiene ningún sentido lógico. Yo tenía un profesor en esta facultad, fue mi profesor titular durante muchos años, el doctor Alberto Espota. Cuando yo era estudiante, se daba la rara situación de que a nuestros titulares, tanto al doctor Espota como al doctor Vidar Campos, les tocaba enseñar derecho constitucional en un país donde no regía la Constitución, donde había golpes de Estado. Entonces mi maestro nos decía, yo no puedo tomar la Constitución, el texto de la Constitución, pararme en la Avenida Libertador y con esto detener una columna de tanques. Los tanques me van a pasar por arriba. Esta anécdota curiosa llevaba a que otro profesor distinguidísimo, profesor titular, el Germán Vidar Campos, fue nuestro maestro durante mucho tiempo, recurriera a las valoraciones. Él decía que había una dimensión normativa de la Constitución, había una dimensión de los hechos y había una dimensión de valores. Él destacaba el deber ser. La Constitución es lo que debe ser. Entonces nos decía, el día que recuperemos la democracia, ese día la Constitución regirá plenamente. Mucho se discute, mucho se habla, tanto es así que cuando se clasifican las constituciones, cuando se tratan de definir las constituciones, se habla de tipologías. ¿Cuántos tipos de constitución hay o cuántas modalidades? Hay muchas. Se habla de constituciones rígidas o flexibles, materiales o formales. Pero yo voy a tomar la tipología más difundida, que era la de un catedrático español, Manuel García Pelayo, fue el primer presidente del Tribunal Constitucional Español, que hablaba de constituciones sociológicas, que hablaba de constituciones históricas, y que hablaba de constituciones racional normativas. Él decía que esto eran tipologías de constituciones, tipo de constituciones. Tal vez parezca algo complejo, pero es muy simple. Lo voy a explicar. Quienes hablan de la idea de una constitución sociológica sostienen que todo país que esté organizado políticamente tiene una constitución. Desde ese punto de vista tendría constitución China, tendrían constitución los países del este y aún los estados totalitarios o los estados religiosos que no permiten la expresión de otros cultos. Por ejemplo, los que obligan a las mujeres a utilizar velo o admiten la lapidación de las mujeres por delitos sexuales, también tendrían constitución, porque la constitución sería sociológica, respondería a los factores reales de poder. Desde ese punto de vista, hay un célebre discurso de un abad francés, Lasalle, Ferdinando Lasalle, que decía, la Constitución es solamente una hoja de papel. Esto recordaría lo que decía mi maestro, el doctor Espota. ¿Qué puedo hacer yo con la Constitución frente a una columna de tanques? La Constitución es solo una hoja de papel y los factores reales de poder eran los que lo ocupaban en ese momento. ¿Cuáles son los factores reales de poder?
los que lo detentan, sea el ejército, sean los sindicatos, sea el gobierno que esté en ese momento. Esa tipología de constitución sociológica a nosotros no nos sirve porque es demasiado amplia. La segunda categoría en las tipologías de constituciones son las llamadas constituciones históricas. A los que sostienen esta tipología se los denomina historicistas. La Constitución no sería entonces producto de un acuerdo de una comunidad en un determinado momento, sino que sería producto de un desenvolvimiento a través del tiempo. Caso típico, la Constitución de Inglaterra, que no es producto de un momento determinado, no hubo un momento constituyente como en la Revolución Francesa o en la Revolución Norteamericana, sino que hay una larga lucha entre la corona y el Parlamento, que se remonta a la Edad Media, que arranca con el documento más antiguo del constitucionalismo, la Carta Magna de 1215, que cuando uno va al Museo Británico la puede ver detrás de una vitrina. Yo me emocioné cuando la vi, no sé si a todo el mundo le pasa lo mismo, pero yo cuando vi la Carta Magna me emocioné. Y allí, como sabemos, en las praderas de Rumenide, el rey Juan le concede a los nobles determinados derechos. Eso se puede ver en la película Robin Hood, no hace falta leer los libros de historia. Pero fue una concesión de derechos que el rey le hace a los nobles en materia de impuestos y en materia de habeas corpus. Después vienen otros. El Talaio non concedendo, el Agreement of Peoples, los Bill of Rights. Entonces la Constitución inglesa es una sucesión a través del tiempo. No hay un texto escrito. Los ingleses, no hay un texto unificado, hay una dispersión de textos. Los ingleses solían decir que el Parlamento puede hacerlo todo, menos convertir un hombre en mujer o viceversa. Hoy eso ya no es cierto porque el Parlamento también puede convertir un hombre en mujer y viceversa. Pero para demostrar la omnipotencia del Parlamento, cuando estaba el protector Cromwell frente a las monarquías inglesas, esa lucha por la libertad entre los sistemas monárquicos y el avance del parlamentarismo lleva a la idea de la Constitución como algo histórico, algo que coincide con la historia de un pueblo. Por supuesto que esto es más fácil de explicar en Inglaterra o en Alemania, donde hay un concepto más orgánico y más histórico de Constitución. La tercera tipología, que es la racional normativa, es el concepto de Constitución que nosotros sostenemos. Es la pretensión de que acá está la vida, la libertad, la igualdad, la fraternidad de todas las personas. Entonces, un primer problema es explicar por qué esto puede existir en un texto. Y tal vez la misma expresión racional normativa nos ayude a entenderlo. No podríamos pensar en la Constitución si no hubiera racionalismo. El derecho civil tiene mucho más tiempo que el derecho constitucional. Se remonta a las 12 tablas del derecho romano. Estamos hablando del 711 aproximadamente antes de Cristo. Cuando hablamos de derecho constitucional, hablamos de apenas 200 años, un poco más de 200 años. Fíjense ustedes la diferencia que hay entre un proceso histórico o el otro. El derecho civil se ha beneficiado de un desarrollo, donde ya en el siglo X, en la escuela de Bolonia, los estudiantes comentaban el código de Justiniano y el digesto y le hacían notas marginales. Eso estudiaban en las universidades. Para que aparezca el derecho constitucional tuvo que aparecer primero el racionalismo. Tuvo que aparecer una concepción filosófica que no es la misma que la que estaba en la Edad Media, cuando los estudiantes de las universidades religiosas comentaban el Código Civil de Justiniano. Tuvo que aparecer la pretensión de que en un acto racional, una comunidad jurídica y políticamente organizada tome una decisión sobre su destino. Es muy difícil entender el derecho constitucional sin leer a Rousseau, sin leer a Montesquieu, sin leer a Locke. Y además es muy importante leerlo,
porque no hace falta leer todos los libros, pero sí a Maquiavelo, a Rousseau, a Montesquieu, a Locke, a Alexis de Tocqueville, porque son presupuestos ideológicos, son ideas que sustentan todo un andamiaje teórico posterior. Mi maestro, también el doctor Espota, me decía, no hace falta leer 50 o 60 libros, hace falta leer 6 o 7 pero bien leídos, los que acabo de mencionar a la cabeza. ¿Qué nos decían estos autores contractualistas? Nos decían esto, que para superar el estado de naturaleza, para superar la anarquía, para superar la lucha del hombre contra el hombre, Hobbes diría, el hombre es el lobo del hombre, homo hominis lupus, decía en latín, el hombre es el lobo del hombre, hace falta constituir el Estado, y eso es la Constitución, el tránsito del estado de naturaleza a una comunidad organizada a través de ¿qué? A través de normas. Hay diferencias entre uno y otros. Para Rousseau, el derecho nace con el contrato social. Va a haber propiedad a partir de que el contrato social la proteja. Locke es más naturalista y dice que el contrato social perfecciona un estado de cosas anterior, reconoce derechos. Fíjense que ya les estoy diciendo algo. La Constitución de los Estados Unidos, en sus 10 primeras enmiendas y en la Declaración de Virginia y en el propio preámbulo en la Constitución de Filadelfia, reconoce derechos inalienables anteriores al Estado. Es un reconocimiento de derechos anteriores. Eso tiene que ver con la idea de Locke, de que hay derechos anteriores al Estado. Nuestra actual concepción sobre los derechos humanos tiene que ver con eso, con derechos inalienables que el Estado está obligado a reconocer para poder legitimarlos. Son pequeñas diferencias. Algunas son más importantes que otras. El estado de naturaleza de Hobbes se supera con un leviatán, con un estado monárquico, dotado de poderes. El de Rousseau se supera con un estado democrático, pero que a partir de ahí reconoce derechos. Todo esto tiene que ver con una idea racional. Eso es la pretensión de que los hombres y las mujeres nos pongamos de acuerdo para que un texto dirija nuestra vida. Entonces el problema está en la creencia en la Constitución. De nada nos sirve una hoja de papel si nosotros no pensamos que esa hoja de papel es la ley suprema del ordenamiento. Esto tiene muchas denominaciones. Los alemanes lo llaman el Wille zur Verfassung. Los españoles, por ejemplo el maestro Pablo Lucas Verdú, que falleció el año pasado, maestro de muchos acá, hablaba del sentimiento constitucional. Si no hay sentimiento constitucional, es difícil entender la idea de constitución. Nos quedamos con un texto escrito, nos quedamos con un montón de palabras. ¿De qué sirve ese montón de palabras? Tiene que haber una decisión racional de que sometiéndonos a esa ley, vamos a lograr un bien común, una comunidad jurídicamente y políticamente organizada, como diría Ortega y Gasset. El proyecto sugestivo de vida en común dependerá de esa resignación de libertades individuales en favor de un proyecto común. Hay mucho de fraternidad en eso. Cuando Fray Mamerto-Esquiú, el orador de la Constitución, en un pueblito, en un púlpito de una iglesia de Catamarca, el 9 de julio de 1853, llamaba a jurar por la Constitución sancionada, una Constitución que establecía la libertad de cultos, y él era sacerdote. Decía, obedeced, señores, porque es preferible postrarse ante la ley que postrarse ante los tiranos. Así concluía uno de sus sermones patrióticos. Y esta es la idea que nosotros tenemos que entender, porque además es nuestro déficit como argentinos.
nuestro problema como acatamiento o como cumplimiento a la norma. Pero yo quiero empezar diciendo que si no tenemos una concepción racional normativa es muy difícil que entendamos el derecho constitucional. Porque en definitiva siempre están los atajos para salirse de esta idea. Uno muy inventado y reconocido entre nosotros, por ejemplo, la emergencia. Decir que hay una grave emergencia y que por lo tanto, por algún momento tenemos que salir del cumplimiento de la Constitución. Esa es la lógica inversamente proporcional a lo que yo vengo diciendo, porque esto creo que funciona así. Sí. Si yo tuviera que, en vez de explicarle a ustedes que son estudiantes avanzados o personas con formación ya sobre instrucción cívica, si yo tuviera que explicarle a un chico muy chico qué es la Constitución, yo tomaría primero el marcador rojo y después haría una línea. Esto es yo lo primero que haría. Porque diría, la Constitución es un principio de limitación, es un límite. ¿Y es un límite en qué? Entre el poder y la libertad. Esto es el mínimo minimorum. Si tuviera que reducirlo a la mínima expresión, diría, sí, es una idea racional, pero nació para limitar el poder al Estado. Entonces, de lo que se trata es de limitarle el poder al Estado. En un principio al Estado, que siempre fue el poderoso. Hoy diríamos al Estado y a los poderes. Hay muchos poderes. Poderes económicos, pero fundamentalmente el leviatán sigue siendo el Estado. La idea de Hobbes, el que más nos puede hacer daño con su abuso es el Estado por la concentración del poder. Entonces yo diría, este es el primer límite. La libertad de un lado y el poder del otro. Nuestra Constitución, la Constitución de la Nación Argentina, expresa esto en el artículo 19. Esta raya roja sería el artículo 19. Un destacado profesor argentino, filósofo del derecho, Carlos Cosio, que era profesor en La Plata, pero también enseñó en esta facultad, llamaba al artículo 19 el prius ontológico de la libertad. ¿Y qué dice el artículo 19 de la Constitución? Lo que no está prohibido está permitido. Eso. En realidad dice las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden ni a la moral pública ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Esa es la primera parte, que es el principio de autonomía personal. Y la segunda parte, que es la que nos importa ahora, dice, ningún habitante de la nación será privado de hacer lo que no manda la ley, será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe. Esa última frase es la que nos importa, se llama principio de reserva, lleva íncito el principio de legalidad, porque es nadie será privado de hacer lo que la ley no manda, ni obligado de lo que ella no prohíbe, pero encierra un principio filosófico fundamental, es lo que no está prohibido está permitido, por ley. Entonces, nuestro principio de reserva es un principio a favor de la libertad. ¿Por qué es un principio a favor de la libertad? Porque lo que no está prohibido está permitido. ¿Y lo que no está prohibido por quién? Por la ley, por la ley. Esta idea de Constitución tiene muchas formulaciones que son esenciales a la idea de Constitución. La Constitución es una norma, pero es la norma superior del ordenamiento. Y como es la norma superior del ordenamiento, la realización de este artículo 19 depende, no me salió demasiado, por eso estudié Derecho, porque no era bueno para geometría, pero voy a tratar de volver a escribirlo. Esto supongamos que es una pirámide. Supongamos que esto es una pirámide, que es la pirámide jurídica,
En esta pirámide jurídica, la Constitución está en el orden superior, de manera tal de que todo el resto del ordenamiento jurídico debe responder a ese principio de supremacía. La Constitución tiene que ser suprema. Si yo tuviera que decir rápido a ustedes, estudiantes, ¿qué diferencia a la Constitución del resto de las normas del ordenamiento? Diría que hay dos principios fundamentales. Hay muchos, pero la supremacía y la unidad. El principio de supremacía en nuestra Constitución argentina está expresado en el artículo 31, cuando dice: esta Constitución, las leyes que en su consecuencia sanciona el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la nación. Y todo el resto de la legislación se tiene que acomodar a ellas. Este principio está insistido en la Constitución argentina varias veces. Por ejemplo, cuando dice que los derechos se ejercen conforme a las leyes que reglamentan su ejercicio, artículo 14, y a su vez dice en el artículo 28 que las leyes deben ser razonables, es decir, las leyes no deben alterar. Lo dice de una forma más compleja. Dice: la reglamentación de las leyes no puede alterar la supremacía de los derechos. Es el artículo 28. Lo dice antes para los tratados internacionales. Los tratados, el artículo 27 dice que los tratados que incorpora la Argentina no deben alterar el orden público interno, la supremacía de la Constitución. Y lo dice en el artículo 99, inciso segundo, para los decretos del Poder Ejecutivo, que también no puede afectar el espíritu de las leyes con disposiciones reglamentarias. Esto que yo digo un poco rápido, después ustedes lo pueden profundizar, por eso les dejo anotados las normas de la Constitución, para que lo profundicen después, tiene que ver con la idea de la supremacía. ¿Por qué insisto tanto en la idea de la supremacía? Y porque esto tiene muchas consecuencias. Fíjense, yo les hablaba de cuando tuvimos golpes de Estado en Argentina. Cuando se produjo la Revolución Argentina, en la época de Onganía, se dijo: sigue vigente la Constitución, porque nadie hizo un golpe de Estado para derogar la Constitución en Argentina. Cada golpe de Estado se hizo en nombre de la Constitución. Los militares venían, o los golpistas venían, y decían: como hay un estado de anarquía, tenemos que restablecer el pleno ejercicio de la Constitución Nacional. Y en nombre de la Constitución se hacían los golpes. Nadie vino a decir: somos una banda de usurpadores que estamos violando la Constitución. Se decía: hay que restablecer la plena garantía. Pero, por ejemplo, la Revolución del 66, la Revolución Argentina, dijo: las Fuerzas Armadas se reservan el ejercicio del poder constituyente, que es lo mismo que colocar por arriba de la Constitución otra cosa. O la última dictadura, el proceso de reorganización nacional, dijo lo siguiente: que se conservaba vigente la parte dogmática, las declaraciones de derechos y garantías. No la parte orgánica, porque por supuesto se cerró el Congreso. Yo no tendría trabajo porque la Cámara Electoral se cerró, el Poder Judicial se intervino. Pero se dijo: por arriba de la Constitución rige el Estatuto Supremo de las Fuerzas Armadas. Si hay algo para arriba de la Constitución ya no es suprema, por lo tanto no es. Lo que no es, no es. Esto es un punto esencial.